Incomprensible, así fue como calificó el canciller alemán Heiko Maas la decisión del gobierno de Venezuela de declarar al embajador de Alemania en Caracas persona non grata y ordenarle que abandone el país en 48 horas, según la agencia venezolana de noticias. Maas indicó en un comunicado que ha llamado a consultas a Berlín al embajador Daniel Kriener. La decisión no contribuye a que reduzcan las tensiones, dijo el canciller. También aclaró que pese a lo ocurrido, Alemania seguirá apoyando a Juan Guaidó, quien se declaró presidente interino de Venezuela hace 40 días. Vamos a Caracas con Osmari Hernández, quien nos tiene más detalles sobre la decisión de expulsar al embajador alemán. Osmari, el saludo cordial para ti, ¿cómo estás? Adelante con el informe. Rafael, buenas tardes. Así es. Primero se pronunció la Cancillería venezolana para informar esta declaratoria de persona non grata a Daniel Kriener, el embajador de Alemania en Venezuela. Esto señalándolo de haber cometido actos de injerencia en los asuntos internos de Venezuela. En este sentido, le dieron 48 horas para abandonar el territorio nacional. Una medida que no tardó en generar reacciones en el Parlamento venezolano, donde consideran que el régimen de Nicolás Maduro no tiene las cualidades para decretar persona non grata a nadie y que, por el contrario, aseguraba el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, deberían ser considerados non gratos ellos. Vamos a escuchar parte de lo que fue su declaración. Hoy el régimen, que en sus funciones, que no tiene cualidades, por cierto, para declarar persona non grata absolutamente nadie, simplemente ejerce coacción, simplemente es una amenaza, y así debe ser tomada por el mundo libre a un embajador y a un país, y que lo sepa Venezuela, que ha aportado mucho en materia de ayuda humanitaria, medicina. Pareciera que el régimen de Maduro le perdona a todo el que quiere ayudar a Venezuela. Así que para el mundo libre, para la democracia, para Europa, entienda que no es una declaratoria de persona non grata, no tiene cualidades para hacerlo. Es una amenaza a un diplomático venezolano o alemán que ejerce funciones en Venezuela. Bien, Guaidó señaló que estas medidas podrían surgir en respuesta al apoyo dado por Alemania a Venezuela en el ingreso de la ayuda humanitaria. También es importante decir que Alemania dijo a CNN que está evaluando junto con sus aliados europeos la respuesta que van a dar a Nicolás Maduro sobre esta medida, Rafael. Osmari, ¿especificó el gobierno de Venezuela cuáles fueron las razones por las cuales trata de expulsar al embajador alemán? ¿Fue solamente por acompañar a Juan Guaidó a su regreso a Venezuela, por estar con él en el aeropuerto, o hay algo más? Interesante tu pregunta, Rafael. No hubo detalle al respecto, pero sí es importante destacar que el embajador de Alemania estuvo presente en varias oportunidades en la Asamblea Nacional respaldando toda la recolección de ayuda humanitaria de cara a la fecha del 23 de febrero, que fue cuando se tenía previsto que ingresara esa ayuda humanitaria al territorio venezolano por órdenes de Juan Guaidó. De igual manera, estuvo presente también en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, junto con una delegación conformada por distintos diplomáticos de países como Canadá, Estados Unidos y distintos países de la región, para respaldar el ingreso de Juan Guaidó y también para velar porque se garantizara el respeto a su integridad física y a su libertad, pues tal como habían advertido, lo contrario podía generar consecuencias. Guaidó también aseguraba que viene un cambio en las relaciones diplomáticas de Venezuela tras realizar una gira por varios países de la región como Paraguay, Argentina y Ecuador, además de, por supuesto, Colombia. Él también describía que pues se espera nuevos anuncios en torno a la situación de los venezolanos que han emigrado a estos países. Pero también destacar, Rafael, que hay una situación que ha generado preocupación en materia de libertad de expresión, y fue el allanamiento y la detención a Cody Weddle. Es un periodista estadounidense freelance que tenía ya 4 años en Venezuela y que se encuentra en este momento bajo órdenes de la División de Contrainteligencia Militar DIGESIN. Según confirmó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, se encuentra allí bajo interrogatorio junto con su asistente, cuyo apartamento también fue allanado, quien también se encuentra allí detenido a la espera de nueva información al respecto, pues algunos testigos aseguran que la orden de allanamiento que se presentó fue emitida por tribunales militares, Rafael. Muy seria, sin duda alguna, la situación con los periodistas. Ha habido ya algunos atropellos. Regresando con el embajador, Osmari, ¿sirve esto de alguna forma
como una advertencia para los embajadores de otros países que también han acompañado a Juan Guaidó y que lo han reconocido como presidente interino de Venezuela? No solamente es Alemania, son muchos países europeos, también países latinoamericanos. ¿Podría suceder lo mismo con estos embajadores? Sin duda, Rafael, de hecho no es el primer caso de impasse diplomático luego del reconocimiento que dieron varios países a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, y que destacar que ya se produjo una ruptura de relaciones con Estados Unidos y también con Colombia a propósito de estos respaldos ofrecidos por ambos países a Juan Guaidó. Ahora pues le tocó el turno a Alemania y se está a la expectativa de si se puedan producir o no nuevas acciones contra otros funcionarios diplomáticos apostados en Venezuela que también han respaldado a Juan Guaidó, quien, por cierto, Rafael, acaba de ingresar a la iglesia San Pedro, donde me encuentro en este momento para participar en una misa que fue convocada por Fabiana Rosales, su esposa, a propósito del miércoles de ceniza, de tradición católica, Rafael. Bien, gracias, Osmari Hernández, con el reporte en vivo desde Caracas. Te vemos más tarde, Osmari, gracias. La Casa Blanca reafirmó este miércoles su apoyo a Juan Guaidó. El secretario de Seguridad Nacional, John Bolton, reiteró su postura a favor de una transición democrática en el país. En el mismo comunicado, Bolton señaló que Estados Unidos evalúa nuevas iniciativas diplomáticas y económicas en apoyo al proceso liderado por Guaidó. Al mismo tiempo, advirtió a las empresas extranjeras que podrían enfrentar sanciones si facilitan transacciones que beneficien al gobierno de Nicolás Maduro. La próxima semana, una misión de la ONU viajará a Venezuela. El objetivo principal será evaluar la situación en el país. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, también expresidenta de Chile, fue invitada a Venezuela. Pero antes de ir, dice, debe asegurarse que podrá reunirse con todas las partes para poder hacer un informe completo. Y más adelante, en Panorama Mundial, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, confirma ante el Congreso la cifra de detenidos en la frontera sur de los Estados Unidos. Al regreso, más detalles. Mariel Encarnación conversa con uno de los cantautores. Retomamos el tema de la decisión de Venezuela de expulsar al embajador de Alemania en Caracas. Quiero presentarles a mi siguiente invitada. Le doy la bienvenida a Beatriz Becerra, eurodiputada y vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, quien nos acompaña en vivo vía telefónica desde Bruselas. Bienvenida a Panorama Mundial, diputada. Le saluda Rafael Romo desde Atlanta. Para empezar, dígame, ¿teme usted que este sea una especie de advertencia para otros embajadores de la Unión Europea que han acompañado a Juan Guaidó en todo este proceso? Adelante, bienvenida. Buenas noches, Rafael. Bueno, yo creo que lo que es simplemente una amenaza de un miembro de un gobierno ilegítimo. El presidente encargado de Venezuela es Juan Guaidó y Nicolás Maduro y el gobierno que lo acompañaba no tienen ninguna capacidad ahora mismo de decidir nada sobre las relaciones diplomáticas de Venezuela. Lo que ha hecho el embajador alemán es, como el resto de los embajadores de la Unión Europea, acompañar y proteger, que es lo que yo creo que es el mandato principal que tenemos los países europeos y la comunidad internacional en su conjunto. Como miembro del Parlamento Europeo, quería preguntarle lo siguiente, diputada. Juan Guaidó ha dicho que Nicolás Maduro y su gobierno no tienen ninguna autoridad para expulsar a ningún diplomático de su país. Desde su perspectiva, ¿usted está de acuerdo con esta postura? Sí, sí, completamente. Desde el momento en el que se ha iniciado esta hoja de ruta y que el primer paso es el cese de la usurpación, la comunidad internacional, todos los que hemos reconocido ese mandato constitucional que el presidente Juan Guaidó ha acatado, porque no se ha autoproclamado, ha acatado un mandato constitucional. Desde el momento en que reconocemos ese mandato y el inicio de esa ruta, necesariamente tenemos que reconocer que él es el que está mandatado también para, después del cese de la usurpación, crear un gobierno de transición y, por supuesto, establecer las relaciones diplomáticas que correspondan. Ni Nicolás Maduro ni ningún miembro del gobierno que lo ha acompañado hasta el fin de su mandato, que él fue el 10 de enero, tiene ninguna autoridad para actuar en ese sentido. Y de hecho ya vimos lo que ocurrió al respecto de la Embajada de Estados Unidos en su momento, ¿no? Sí. Al final esto es una muestra más de esa postura amenazante, acorralada
de aquellos que están dispuestos a quemar ayuda humanitaria y a atacar a los que defienden y ayudan a que esa ayuda humanitaria llegue a los venezolanos, cosa que han estado bloqueando durante años, porque si la ayuda humanitaria no está hoy en Venezuela, no está hace mucho tiempo, es porque Nicolás Maduro, cuando era presidente, se negó a recibirla. Diputada Becerra, había mucha especulación la semana pasada sobre si Nicolás Maduro le iba a permitir a Juan Guaidó que regresara al país. No solamente regresó sin ningún problema, sino que lo hizo en un vuelo comercial. Fue recibido como un héroe en el aeropuerto y mientras tanto, si hubo una orden para detenerlo, la orden no se cumplió. Y si no hubo una orden, esto nos indica mucho sobre lo que podría estar pasando dentro del régimen. ¿Usted qué lectura le da a lo que ocurrió el lunes, el regreso de Juan Guaidó sin ningún problema a Venezuela? Bueno, sin ningún problema. A ver, el presidente llegó de una manera no anunciada, indicando en qué vuelo volvían y de dónde venía. Sabía que iba a volver, pero obviamente lo que no había era una libertad de movimiento absoluta, que es la que tiene que tener el presidente Juan Guaidó. Entre otras cosas porque el actual gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro y, por supuesto, el tribunal y todas las instituciones judiciales que están tomadas por ese gobierno ilegítimo ya emitieron una orden judicial para impedirles el libre movimiento. El que no se detuviera a Juan Guaidó cuando llegó de vuelta a Venezuela es una señal de que ese gobierno ilegítimo de Maduro está en descomposición. Es decir, ya no solamente porque venga de un recorrido de corrupción y de desastre económico, social y político completo, sino porque no tiene las riendas ya de ninguna de las instancias que lo acompañan. Yo creo que era tan evidente que esa llegada de Juan Guaidó iba a estar acompañada por los venezolanos, que son los que verdaderamente demuestran cuál es el apoyo y el acompañamiento que tiene, ha hecho que no hubiese la capacidad ni la decisión de impedir esa llegada o de detenerlo, que es lo que pretendía hacer o había anunciado que iba a hacer. A mí me parece que es una buena noticia que Juan Guaidó tenga la capacidad de actuar, porque para eso está, para cumplir un mandato, está para cumplir una misión, no está para nada más. Y vamos a ver qué ocurre en esta semana. Yo espero que sigan esa línea. Diputada, nos quedan unos 30 segundos, pero no quisiera despedirla sin preguntarle sobre la visita de Michelle Bachelet la próxima semana a Venezuela. ¿Qué le pediría a usted como comisionada de Derechos Humanos? Yo lo que le he pedido ya a Michelle Bachelet, después de leer varias veces sus declaraciones en Ginebra, es que si no está dispuesta a cumplir el mandato que Naciones Unidas le ha dado para defender y hacer respetar los derechos humanos en el mundo, que se vaya, porque ha adoptado de una manera vergonzosa el discurso de la tiranía respecto a que las sanciones son las que propician la actual situación. A mí me parece que esa visita que ha anunciado no va a tener ninguna efectividad porque su propio cargo y su propio mandato está desautorizado por ella misma. Bien, le agradezco. Era Beatriz Becerra, vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. Nos acompañaba vía telefónica desde Bruselas. Gracias, diputada.